No, spoiler no. Los monarcas que intentaron volver al mundo previo a la Revolución Francesa, restauración monárquica se lo llamó también, ¿no? Restaurar el mundo de los reyes, que nosotros habíamos visto para el siglo XV y XVI, fueron absolutamente losers. No, nada, cero, no pudieron. Y de hecho, gran parte de su trabajo había sido para que no hubiera nunca más una revolución, porque los asustaba mucho la revolución francesa, lo cual es entendible, digo, si vos, tu colega rey de al lado le cortaban la cabeza, te empezás a preocupar un poquito. Pero lo cierto es que Hoffman lo dice en el texto y es una de mis diapositivas, dice directamente, ¿no? Es el mundo, ese mundo que intentó, ese esquema de alianzas que intentó frenar la revolución, fracasó como nunca. De hecho, tuvieron revoluciones en el 20, en el 30 y en el 48. O sea, si la idea era que no hubiera más revoluciones, fue un fracaso total y absoluto. Se van a dar estas oleadas de revoluciones de gente que, bueno, primero empieza a tener como diferencias y discusiones en términos de, bueno, lo que había pasado. Es decir, la Revolución Francesa, más bien, sobre todo la expansión de Napoleón, a mucha gente le había demostrado, digamos, a lo largo de Europa que estaba bueno no ser más súbdito y pasar a ser ciudadano. Digamos, no ser una, y que el monarca no venía de Dios, sino que era un poder que evidentemente surgía del pueblo. La idea de pueblo es una idea que había crecido mucho con la Revolución Francesa. Eso lo llamamos como valores liberales, liberalismo. Decimos que ese sustrato del liberalismo estaba dando vuelta en la Europa de las primeras décadas del siglo XIX. Y también otra cosa importante que es la definición de las distintas identidades locales. Digo, esto de que también te conquista un alemán, piensen ustedes lo que es el norte de Italia, que había sido conquistado por los austríacos. Y el idioma es diferente, pero también Italia no era tan parecido a lo que es la Italia del sur. Se piensa que Italia es un país muy posterior. Bueno, eso se vio ahora con lo del coronavirus. Vieron que está muy localizado en el norte porque es una zona muy rica, muy industrial y de mucho poder adquisitivo y de población más demográficamente más avejentada. Bueno, esa diferencia regional ya la veíamos en el siglo XIX. Con lo cual el otro valor que empieza a dar vueltas es el nacionalismo. Eso también está en el Power. Liberalismo y nacionalismo son los dos elementos que combinados van a producir las siguientes revueltas. ¿Cuándo vamos a tener y qué tipo de revuelta vamos a tener en los años subsiguientes? Bueno, vamos a tener tres ciclos, tres oleadas, dice Hobsbawm. Una que va del 20 al 24, donde es mucho más importante el nacionalismo, esto que yo les digo, ¿no? Regiones que no se sienten similares, que no hablan un mismo idioma, no tienen una misma religión, sistema de creencias, que el centro que las domina y que pujan por su independencia. En este ciclo vamos a tener todas las independencias de América Latina. Argentina había comenzado en 1816, lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Dios quiera que exista el mundo. Pero también, digamos, Colombia, México, también la independencia de Grecia, que va a ser muy importante porque Grecia era en una zona, digamos, estratégica que va a ser así en tanto por el paso del Mediterráneo comercial, con lo cual incluso Gran Bretaña, que había estado en contra de Napoleón, va a apoyar a la independencia de los griegos respecto de los turcos. Y también, bueno, revueltas independentistas en Italia y algunas revueltas liberales en España, donde el rey era, digamos, muy importante, ¿no? Lo interesante es que estas revueltas, ya les digo, se dan en zonas periféricas, Francia y Gran Bretaña, los dos grandes escenarios de la Segunda Revolución, no van a tener este tipo de revueltas en este ciclo, y más bien lo que van a tener es muchos movimientos secretos, esto lo va a decir Hoffman. Las revueltas son, decimos, en la periferia, en el sur de Europa, que es al día de hoy la zona más pobre, y en América Latina. Francia va a volver a liderar segunda oleada o segundo ciclo de revoluciones burguesas en 1830, donde ahí sí es una revolución claramente liberal, pujando por derechos, ¿no? Sobre todo de los sectores medios. Y ahí es muy interesante porque vamos a ver donde los sectores medios que venían muy aliados con los sectores populares, esto desde la Revolución Francesa, recuerden que yo les conté que en la Revolución Francesa el tercer estado era la burguesía más, esperen que estoy diciendo cualquier cosa, ya les digo, ¿no? Esto de las carencias técnicas, la burguesía más los sectores populares, es en 1830, noten, 1830 es la primera revuelta donde la burguesía se separa de los sectores populares, obreros y campesinos, y se alía con la nobleza. De hecho, surge lo que en Francia se llamó el rey burgués directamente, el rey que surge de estos levantamientos. Y si ustedes se fijan en el mapa que figura en el PowerPoint, en casi todos
lugares, salvo en la Europa del Este más alejada, aquella que siempre había sido muy zarista, eh, en el resto de Europa va a haber, digamos, donde hubo revueltas hay constituciones liberales. Esto significa un librito como nuestra constitución que diciendo, marcando derechos y obligaciones de las personas que las vuelven ciudadanos y no súbditos. Con lo cual es interesante porque en esta revuelta la burguesía por primera vez desde la Revolución Francesa deja de ser revolucionaria y se vuelve a ser parte del poder. Esto nótenlo. Y de hecho, la revuelta de 1848, y es muy importante y por eso tienen un práctico específico que es el de Hoffman, que es la primavera de los pueblos, es la primera en contra de la burguesía. Entre el 30 y el 48 la burguesía pasa de ser parte del sujeto revolucionario a ser objeto de la revolución. O sea, es en contra de ellos. Decimos siempre, bueno, se vuelve como Darth Vader, ¿no? Se vende al lado oscuro. Y de hecho la revolución del 48 es la primera revolución obrera, donde tal vez los obreros no están organizados a nivel mundial, de hecho no lograron desterrar a los gobiernos burgueses, pero ya la burguesía es el actor contra el que se hace el malvado, contra el que están absolutamente diseñadas, ¿no? Esto lo dice muy bien Hobsbawm. Y de hecho hay un libro, yo les voy a colgar un poquito después, el Manifiesto Comunista, se escribe en febrero de ese año, que lo escribió Marx, y donde directamente dice que la burguesía se volvió la villana, que no lo había sido antes, pero que ahora lo es, y termina diciendo la última frase de ese libro tan famoso, proletarios del mundo unidos, buscando la idea de que a partir de ese momento las revoluciones iban a ser obreras. Entonces, revueltas del 20, nacionalistas mayor 20, las del 30 liberales, y la revolución del 48, las revueltas del 48, obreras. Hoffman la llama la primavera de los pueblos porque fue de todas, y si fíjense que hay un mapa que las compara, la más amplia. En 18 meses toda Europa estaba prácticamente bajo revueltas revolucionarias, pero a su vez también la del más estrepitoso fracaso. Bueno, pero ahora para eso vamos a trabajar un poquito conclusiones.